Evangelio de hoy. Martes 8 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 21 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy, y me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: a donde yo voy, ¿vosotros no podéis ir? Y él les dijo: vosotros sois de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Primera luz, el abismo entre lo humano y lo divino. Desde las primeras palabras de este fragmento, Jesús plantea una separación radical. Un abismo real que hay entre su origen y el origen de quienes lo interpelan. Él no los rechaza, pero revela con dolor y firmeza que ellos son de aquí abajo, mientras que Él es de allá arriba. Esta afirmación no es una sentencia de condena, sino una invitación a comprender que su presencia en el mundo no es simplemente la de un sabio entre otros, sino la de alguien cuya procedencia es divina, celestial. Y por eso mismo trae un mensaje que no puede ser reducido a categorías humanas. A lo largo de los versículos, Jesús repite la necesidad de creer que yo soy. Esta expresión, cargada de profundidad teológica, evoca la revelación que Dios hizo a Moisés en el Sinaí. Yo soy el que soy. Por tanto, Jesús no está solamente hablando de su identidad como Mesías, sino de su comunión íntima con el ser mismo de Dios. Está afirmando, en otras palabras, que Él es Dios con nosotros, que ha venido a desvelar la verdad del Padre, y que fuera de esta verdad no hay vida verdadera. La raíz del pecado, la incredulidad ante el yo soy. La insistencia de Jesús en que morirán en sus pecados si no creen en que Él es. No nace de una voluntad condenatoria, sino del profundo conocimiento que Él tiene sobre el corazón humano y sobre la naturaleza de la salvación. El pecado no es simplemente una acción externa que viola una norma, sino una separación interior. Una ruptura del vínculo entre la criatura y su Creador. Esa separación se acentúa cuando se rechaza la verdad, cuando se niega la luz, cuando se cierra el corazón al yo soy que ha venido a restaurar lo perdido. No creer en que Él es permanecer en la oscuridad, y por tanto, morir en los pecados. Porque si el corazón no se abre a esa presencia divina que Jesús encarna, entonces no hay encuentro con la misericordia. No hay redención posible.
Jesús no les habla desde un lugar de superioridad distante, sino como el enviado que conoce el rostro del Padre, que ha descendido desde la eternidad para hacer visible el amor invisible, y que busca a toda costa arrancar al hombre de la muerte interior que el pecado provoca. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, el misterio glorioso de la cruz. Jesús introduce una clave crucial en su discurso. El momento en que será levantado. Este levantar no es solo una alusión a la cruz física, sino a su glorificación a través del sufrimiento. A la revelación más plena de su identidad a través del don absoluto de sí mismo. En la cruz, el yo soy quedará expuesto, despojado, humillado ante los ojos del mundo. Pero será justamente allí donde muchos comprenderán que no se trataba de un blasfemo, ni de un agitador político, sino del Hijo del Dios viviente. Ese cuando señala un momento decisivo en la historia de la salvación. No es un accidente, ni una derrota, sino la consumación del plan eterno de Dios. El Hijo será levantado no solo ante los hombres, sino también ante el corazón del mundo, para que todos puedan mirarlo, reconocerlo, y en ese acto, decidirse por la vida o por la oscuridad. La cruz se convierte así en el lugar teológico donde la verdad del yo soy brilla con su mayor fuerza. Y también donde la dureza del corazón humano queda más claramente evidenciada. La enseñanza del Padre, palabra que no se improvisa. Jesús no habla por su cuenta. No construye su mensaje con ideas personales ni con teorías humanas. Todo lo que dice proviene del Padre. Ha sido aprendido en la intimidad eterna de su comunión con Él. Esta afirmación revela el carácter sagrado de sus palabras. No son consejos, ni recomendaciones, ni sabiduría ancestral, sino verdad revelada. Palabra viva. Alimento que viene del cielo. Cuando Jesús habla, el Padre habla a través de él. No hay separación ni fisura entre sus voluntades. La fidelidad del Hijo no es forzada, ni impuesta, sino fruto de una unidad plena de amor. Él hace siempre lo que agrada al Padre. No porque esté obligado, sino porque su ser entero está orientado hacia ese agrado. Hacia esa obediencia que no es sumisión, sino comunión. Unión perfecta que no necesita justificación. El Padre no me ha dejado solo, la soledad vencida por el amor eterno. Jesús asegura que no está solo. Aunque los hombres lo rechacen. Aunque sus discípulos no lo comprendan del todo. Aunque la muerte se aproxime como un horizonte ineludible. Él no está solo. Esta afirmación brota de una certeza absoluta. No emocional, sino ontológica. El Padre está con él. Lo sostiene. Lo acompaña. Y esta presencia le basta. Aquí se revela algo precioso para la vida de fe. En medio del rechazo, del malentendido, de la oscuridad, Jesús camina firme porque vive en la certeza del amor eterno del Padre. No necesita otras validaciones, ni busca reconocimiento humano. Su fuerza brota del seno de la Trinidad. De esa intimidad donde el amor circula sin cesar. Y donde cada gesto, cada palabra, está impregnado de eternidad. El drama de no comprender, corazones cerrados a lo eterno. El Evangelio señala que ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre.
Esta incomprensión no es un simple malentendido, sino el reflejo de una ceguera espiritual más profunda, de una incapacidad para ver más allá de lo evidente, de una resistencia interior a dejarse transformar por la revelación de lo divino. No comprender a Jesús no es simplemente no entender sus palabras, sino no reconocer su origen, no percibir su presencia como la del enviado del Padre. Esta incomprensión sigue siendo una herida abierta en el corazón del mundo. Aún hoy, muchos escuchan el Evangelio, pero no logran captar su fuente. Se quedan en la superficie, en lo cultural, en lo simbólico, y no permiten que esa palabra descienda hasta el centro de su ser. Y así, la voz del Hijo permanece como un eco lejano, no como una presencia viva. Una palabra que transforma, muchos creyeron en él. Pese a todo, el texto concluye con una nota de esperanza luminosa. Muchos creyeron en él. Esta afirmación es una semilla que brota en medio del conflicto. Un testimonio de que el corazón humano no está totalmente cerrado. Algunos escucharon esas palabras. Vieron el rostro de Jesús. Y algo en su interior se conmovió. Se despertó. Se rindió a la evidencia de un amor más grande. Creer en él no fue solo una aceptación intelectual, sino una entrega silenciosa del corazón. Una adhesión al misterio. Un deseo profundo de no permanecer más en las tinieblas. En medio del juicio y la duda, floreció la fe. Esta es la constante del Evangelio. Allí donde parece reinar el rechazo, Dios hace surgir la esperanza. Y donde la incredulidad es fuerte, la gracia se abre paso como un río silencioso pero imparable. La radicalidad del Evangelio, no hay neutralidad posible. Las palabras de Jesús no dejan espacio para la tibieza. Él no presenta su mensaje como una opción más, ni como una filosofía alternativa, sino como una verdad absoluta, como el camino que conduce a la vida o a la muerte. Morir en los pecados o vivir en la luz depende de la respuesta que se dé a su persona. No hay neutralidad posible. No se puede permanecer indiferente ante el yo soy. Este carácter radical del Evangelio no es violencia, ni imposición, sino la expresión de la seriedad del amor divino. Dios no juega con el destino del hombre. Le ofrece su luz. Le revela su rostro. Y le deja libre para amar o rechazar. Pero esa libertad tiene consecuencias eternas. Porque lo que está en juego es la comunión con Dios mismo. El rostro del Padre revelado, Jesús como transparencia del amor eterno. Cuando Jesús habla del Padre, no lo hace como alguien que ha aprendido sobre él de libros, sino como quien lo conoce íntimamente. Él es el rostro visible del Dios invisible. La transparencia más pura del amor eterno. Cada gesto suyo. Cada silencio. Cada enseñanza. Son revelación del corazón de Dios. No hay nada en Jesús que esté separado del Padre. Porque su ser entero es obediencia amorosa. Esta transparencia se convierte para nosotros en camino. Mirar a Jesús es mirar al Padre. Escuchar a Jesús es dejar que Dios nos hable. Caminar con Él es entrar en la dinámica trinitaria. Donde todo es don. Donde todo es entrega. Donde todo es vida eterna. El descenso del cielo, la iniciativa absoluta de Dios. Jesús insiste en que Él ha venido de lo alto.
en contraposición a aquellos que son de aquí abajo. Este contraste no es geográfico, sino teológico. El de arriba no es simplemente un lugar, sino una condición espiritual. Una pertenencia a la esfera divina, al seno mismo del Padre. En cambio, el de abajo representa el mundo caído, el horizonte marcado por la finitud, por la muerte, por el pecado. Jesús no es uno más entre los hombres, ni un profeta surgido por generación humana. Él es el enviado, el que ha descendido voluntariamente para rescatar al hombre desde dentro, para introducir en el tiempo la eternidad, para inyectar en la historia la gracia que sana. Su presencia es iniciativa absoluta de Dios. Y por tanto, su rechazo no es algo neutro, sino una respuesta directa al amor que se ha revelado. El lenguaje del Padre, palabras tejidas de eternidad. Cuando Jesús habla, no transmite información, sino que pronuncia palabras que tienen la sustancia del Verbo eterno. Cada frase que sale de sus labios viene impregnada del soplo del Espíritu, pues no habla por sí mismo, sino que todo lo ha escuchado del Padre. Esta obediencia verbal es misterio glorioso, porque revela que el lenguaje de Dios no es autónomo ni egocéntrico, sino comunional, entregado, amoroso. Así, cada vez que alguien escucha el Evangelio, no está solo oyendo la voz de un maestro antiguo, sino que está participando del susurro eterno del Padre al mundo, del diálogo trinitario que ha querido hacerse palabra humana. Este lenguaje divino no se puede analizar solamente con la lógica, sino que se acoge con el corazón rendido, con el alma despierta a lo eterno. Creer, un acto que atraviesa el tiempo y el corazón. Cuando el texto afirma que muchos creyeron en él, no está hablando de una adhesión intelectual, sino de un acto profundo del alma. Un salto de fe hacia lo que no se ve, pero que se percibe como verdad luminosa. Creer en Jesús es abrir el corazón a su misterio. Dejar que su identidad divina penetre hasta lo más íntimo del ser. Es permitir que su voz reorganice las fibras del alma. La fe verdadera no es una costumbre, ni un patrimonio cultural, sino una respuesta viva a la presencia viva del Hijo. Esta fe se forja en el encuentro. Se nutre de la escucha. Se fortalece en la obediencia amorosa. Y aunque parezca frágil, tiene en sí el germen de la eternidad. Porque quien cree, ya no pertenece del todo al mundo, sino que comienza a caminar en la luz del yo soy. Morir en los pecados, la pérdida del sentido de eternidad. Las palabras de Jesús sobre morir en sus pecados no son una amenaza, sino una advertencia apasionada. Una súplica del corazón de Dios para que el hombre no se pierda en su extravío. Morir en los pecados significa perder el horizonte de eternidad. Quedar encerrado en sí mismo. No abrirse jamás a la gracia que salva. Esta muerte no es solo física, sino espiritual. Progresiva. Invisible a veces, pero devastadora en su efecto. Jesús no se resigna a que sus oyentes permanezcan en esa condición. Por eso los confronta. Los incomoda. Los llama con fuerza. Sabiendo que la vida eterna depende de esa respuesta al yo soy. El misterio de la incomprensión, una pedagogía de paciencia divina. Jesús sabe que muchos no comprenden lo que Él dice.
No responde con desprecio, sino con perseverancia, con firmeza serena. La incomprensión no detiene su palabra, sino que la purifica, la afina, la hace más transparente. Es como si en cada negativa él encontrara una nueva ocasión para manifestar el rostro del Padre. Este misterio de incomprensión no lo aleja de los hombres, sino que lo acerca más a ellos. Porque su paciencia se hace redentora. Jesús ama incluso a los que no lo entienden, a los que lo rechazan, a los que cierran su corazón. Porque sabe que el tiempo de Dios es más largo que el de los hombres, y que toda semilla sembrada por el Verbo no queda jamás estéril. El yo soy como centro del tiempo y del ser. La expresión yo soy no es un simple nombre, sino una revelación radical del ser divino. En Jesús, esta afirmación adquiere un peso ontológico absoluto. Él no dice que tiene la verdad, sino que Él es la verdad. No promete una vida distinta, sino que Él es la vida. No señala un camino, sino que Él mismo es el camino. Toda existencia humana gira en torno a esta afirmación. Todo lo que somos, todo lo que anhelamos, todo lo que buscamos, encuentra su plenitud solo cuando se rinde ante este yo soy que no pasa, que no se fragmenta, que no se oculta, sino que se entrega en carne y sangre, para que los hombres tengan vida en abundancia. Presencia continua, el Padre que permanece. Jesús no se siente jamás abandonado. Su certeza más honda es que el Padre está con él, incluso cuando nadie más lo está. Esta conciencia de compañía divina da solidez a sus pasos, firmeza a su voz, esperanza a su misión. Y es una invitación para nosotros, para que aprendamos a caminar en esa misma seguridad, incluso en los desiertos de la fe, incluso en la oscuridad del dolor. La soledad humana es vencida cuando uno sabe que no está solo, cuando el alma se abre a la presencia del Padre. La noche se disipa, el miedo pierde fuerza, y la vida se reorienta hacia lo eterno. Jesús no solo lo enseña, lo vive, lo modela. Y así nos muestra que la comunión con Dios no es una teoría, sino una realidad concreta. La revelación de Cristo como el yo soy no es simplemente una afirmación teológica o doctrinal, sino una vivencia que solo puede ser comprendida en el ámbito del espíritu, donde el alma se abre a la luz divina y se deja atravesar por una presencia que trasciende toda lógica humana. En ese yo soy se contiene el eco del nombre sagrado revelado a Moisés en la zarza ardiente, pero ahora encarnado en un rostro humano, en una mirada concreta, en un camino que puede seguirse. Jesús no es una teoría que debe entenderse, sino una persona viva que debe ser amada, seguida, abrazada con la totalidad del ser. Este pasaje nos invita a salir de las tinieblas de la autosuficiencia racionalista y a entrar en la desnudez radical de la fe. Allí donde el alma solo se sostiene en la palabra de aquel que no miente. Cada palabra de Cristo en este diálogo con los fariseos actúa como una espada que separa, que revela, que desvela los corazones. Él no habla para agradar, sino para dar vida. Aunque esa vida duela primero. Aunque su verdad desestabilice. Jesús no se acomoda a las categorías del mundo, ni busca consenso,
Él es fiel al Padre. Y en esa fidelidad encuentra su fuerza y su paz. Quien vive para agradar a los hombres, termina siempre esclavo de sus expectativas. Pero quien vive para agradar al Padre, camina con la libertad de los santos, incluso si sufre persecución. Jesús anuncia la verdad incluso cuando sabe que lo rechazarán. Porque ama con un amor que no calcula ni se detiene. Es conmovedor que en medio de esta confrontación tan intensa, el evangelista nos diga que muchos creyeron en él. Hay un misterio de atracción en Cristo. Una belleza que atraviesa incluso la dureza de sus palabras. Un fuego que enciende los corazones dispuestos. No todos los oyentes se cierran. Algunos comienzan a entrever. En medio de la tensión, la luz que emana de su ser. Esos pocos que creen en él desde ahora, son semilla de lo que vendrá. Anticipación de una iglesia naciente. Primer fruto de la fe que más tarde estallará en Pentecostés. Cada paso de Jesús, incluso los más solitarios, tiene un eco en las almas dispuestas. Porque la verdad no vuelve vacía. Y si este texto resuena hoy en nuestros corazones, es porque esa misma palabra sigue viva. Sigue actuando. Sigue dividiendo la historia entre lo efímero y lo eterno. El yo soy de Cristo no es una reliquia del pasado, sino una promesa eterna de presencia real. De compañía luminosa. De salvación para quienes se acogen a Él con fe sencilla. Frente a esta palabra, toda sombra cede. Toda mentira se revela como frágil. Todo orgullo se derrumba. Quien camina con Cristo, aunque no entienda todo, ontropis, sabe que no está solo. Porque el Padre está con él. Porque la gracia lo sostiene. Porque el amor lo precede y lo guía. La hora de la elevación y el reconocimiento. La escena descrita en este fragmento del Evangelio según San Juan está llena de una tensión espiritual silenciosa. Densa. Que atraviesa los corazones sin violencia. Pero con una autoridad inconfundible. Jesús, sabiendo que su hora aún no ha llegado, anticipa que llegará el momento en que será elevado. Y que entonces sabrán que Él es. Esa elevación no es solo física, en la cruz, sino también teológica. Es la manifestación más clara del amor absoluto de Dios que se entrega hasta el extremo. Este reconocimiento no vendrá por una evidencia forzada, sino por la irradiación de la verdad que brotará de ese misterio de dolor y redención. Cuando Cristo sea alzado en la cruz, el mundo verá, si quiere ver, la gloria escondida en su obediencia total al Padre. La coherencia divina de una existencia vivida como don. Como palabra que se hace silencio por amor. Como luz que atraviesa la tiniebla sin ser absorbida por ella. Quien contempla esa cruz con el corazón abierto, comienza a ver lo que los ojos del cuerpo no pueden percibir. Comienza a intuir que no está simplemente ante la ejecución de un inocente, sino ante el desbordamiento de la gracia. El sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. La decisión libre de un Dios que no quiso salvar desde fuera, sino desde dentro. Asumiendo el dolor humano hasta el fondo. Así, la cruz no será el final de Jesús, sino su trono. Y desde ese trono, su gloria comenzará a irradiarse de forma nueva, tocando los corazones de los humildes,
iluminando la conciencia de quienes se sabían perdidos, transformando la historia desde la lógica inaudita del perdón. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Este es el gran anuncio que transfigura todo sufrimiento humano, que convierte la desesperación en esperanza y la muerte en inicio de una vida verdadera. Y si alguno, desde el fondo de su alma, acoge esta revelación con humildad, su vida comenzará a experimentar la presencia del Padre. Esa presencia fiel que nunca abandonó a su Hijo, y que tampoco abandona a aquellos que viven y mueren en Él. El mismo Jesús, que dijo palabras que parecían incomprensibles para muchos, sigue hablando hoy. Sigue repitiendo desde la cruz, desde el altar, desde la Escritura. Yo soy. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. A esa voz santa, a esa palabra eterna, le corresponde una sola respuesta adecuada: rendirle el corazón sin reservas y caminar tras él en fe, sabiendo que en su yo soy está contenida toda nuestra identidad, todo nuestro futuro, todo nuestro amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.